Precisamente él integró el gabinete de gobierno del expresidente de la República, Álvaro Colom, y se trata de Mario Roberto Aldana Pérez, exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el gobierno uneísta de Álvaro Colom Caballeros del 2008 al 2012, para ponerse a disposición por existir en su contra una orden de captura relacionada con el fraudulento, según el Ministerio Público y la CICIG, negocio del transurbano, en esa época por más de 270 millones de quetzales. De forma sorpresiva, el extitular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se presentó a temprana hora en momentos en que el juez José Eduardo Cojulum continuaba con la audiencia de primera declaración de los primeros 11 aprehendidos en el transcurso del martes 13 de este mes de febrero. Todos ellos ex integrantes del gabinete de la Administración de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Pero tenemos ampliación de esta información, Alejandra, desde Torre de Tribunales. Así es, Andri, nuestro compañero Hugo Morales le dio cobertura a esta noticia. Él precisamente se encontraba en Torre de Tribunales al momento de la llegada de Mario Roberto Aldana Pérez, y a continuación haremos contacto con él para que nos dé detalles de cómo se ha llevado esta jornada y de cómo fue el arribo del exministro del MAGA a Torre de Tribunales. Hugo, buenas tardes. Adelante, estás al aire con Todo Noticias. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, Andri, Alejandra, amigo televidente, gracias por la sintonía. Efectivamente, en el caso transurbano, pues se presenta el exministro del MAGA, Mario Aldana, con su abogado defensor. Ellos se dirigieron al tercer nivel de la Torre de Tribunales, lugar donde está la judicatura número 11, donde se está realizando este proceso penal. Sin embargo, la audiencia de primera declaración se estaba realizando en el 15 nivel del edificio de justicia, porque se necesitó una sala de audiencias más amplia para poder ubicar a los abogados, a los sindicados, Ministerio Público, querellantes, para realizar la diligencia de una forma más cómoda. Entonces a él le indicaron al señor Aldana que tenía que dirigirse al 15 nivel y se dirigió con el abogado. En ese lugar, pues él se presentó indicando de que se pone a disposición de la justicia para resolver su situación legal, porque le informaron y tuvo conocimiento que había una orden de captura en su contra por peculado y fraude. Entonces, algunos abogados pidieron, el abogado de él pidió que se uniera a la audiencia de ese momento, pero algunos colegas del defensor se opusieron, indicando que agregar al señor Mario Aldana a estas alturas de la diligencia de primera declaración estaría atrasando la situación de sus patrocinados, quienes llevan casi 10 días en prisión, y la audiencia inició el pasado viernes 23 de febrero. Entonces, tomando en consideración lo manifestado por los abogados, se le indicó al señor Mario Aldana, el abogado, que se le daría a conocer el motivo de detención por escrito y que quedaría pendiente día y hora para la audiencia de primera declaración, apartado del primer grupo, donde se encuentra el expresidente Álvaro Colom Caballeros. Sin embargo, la audiencia continuó en el 15 nivel, se escuchó al último abogado defensor, eran aproximadamente las 11:30 de la mañana, y el juzgador consideró prudente que podía escuchar la intimación de hecho del Ministerio Público en contra de Mario Aldana, porque ya era lo último que él estaría escuchando. Entonces se le pide al señor Mario Aldana que suba con su abogado al 15 nivel y que escuche la intimación de hecho del Ministerio Público, y así fue. Queda pendiente para este jueves que el abogado defensor se pronuncie. Se le pregunta al señor Mario Aldana si quiere declarar, y seguidamente el juez José Eduardo Cojulum, ya habiendo escuchado a todas las personas en esta primera declaración, estará resolviendo si es prudente aceptar la petición del MP, que el expresidente Álvaro Colom Caballeros y su gabinete de gobierno, agregado ya al señor Mario Aldana, queden sujetos a una investigación penal por peculado y fraude en el caso transurbano. Es la información, compañeros. ¿Alguna pregunta? Hugo, sí, una pregunta desde acá del estudio. Cuando la persona que llegó, en este caso el exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a la Torre de Tribunales, ¿cuál fue la reacción del juez Cojulum? Porque, bueno, él obviamente tenía ya la orden de ser aprehendido y me parece que estaba ubicado en alguna región de Centroamérica. Pero ¿cuál fue la reacción del juez? ¿Se paró todo el proceso para darle paso a él y escuchar de una vez su primera declaración, o se continuó con la marcha como ya estaba programado, Hugo? Se continuó con la declaración, porque como el señor Mario Aldana se presenta en el tercer nivel de la Torre de Tribunales, donde está la judicatura número 11,
personal del juzgado le informan al juez Cojolum en audiencia en el 15 nivel de que se había presentado el señor Mario Aldana y le estaba vinculado en el caso transurbano. Entonces el señor juez ya tenía conocimiento que esa persona se había presentado su judicatura, pero no podía él suspender la audiencia, dar un receso de unos minutos, porque no es la característica o no es el estilo del juez. Él va resolviendo conforme lo que tiene en ese momento, y en ese momento tenía la resolución o la primera declaración de las otras personas ya sindicadas. Entonces fue lo único que le dijo fue que subiera al 15 nivel para que el juez lo pudiera observar, y en ese momento no estaba nadie hablando, entonces pudo tomar la palabra el abogado defensor de Aldana para hacer de conocimiento que su patrocinado estaba poniéndose a disposición de la justicia.